¿Y si te dijera que los recientes ejercicios militares conjuntos entre China, Irán y Rusia no son simplemente maniobras estratégicas, sino señales proféticas descritas hace más de 2500 años en las Sagradas Escrituras? ¿Qué pensarías si estas alianzas entre potencias del norte y del oriente fueran precisamente las que el profeta Ezequiel describió en los capítulos 38 y 39 de su libro? Mientras el mundo observa estas nuevas coaliciones con preocupación política, nosotros como creyentes debemos preguntarnos, ¿estamos presenciando el despliegue del plan divino para los últimos tiempos? Permíteme compartirte la historia de Ernesto, un hombre de 67 años que vive en las afueras de Córdoba, Argentina. Durante décadas, Ernesto leyó los periódicos con preocupación creciente, viendo cómo las tensiones globales aumentaban año tras año. Las crisis financieras, los conflictos armados y las amenazas nucleares le provocaban una ansiedad que lo mantenía despierto por las noches. Cada mañana abría las noticias con temor, me confesó en una conversación, hasta que un día, en un estudio bíblico, aprendí sobre las profecías de Ezequiel. Aquella tarde, mientras estudiaba los pasajes sobre Gog y Magog, Ernesto experimentó una profunda paz. No porque las noticias fueran menos alarmantes, sino porque comprendió que estos eventos no tomaban a Dios por sorpresa. Encontré consuelo en saber que lo que estaba ocurriendo en el mundo no era caos aleatorio, sino el cumplimiento de un plan divino anunciado milenios atrás, me dijo con los ojos humedecidos. Ya no veo las noticias con miedo, sino con expectativa. La transformación de Ernesto no fue instantánea. Durante meses, dedicó horas a estudiar cada versículo de Ezequiel 38 y 39, comparando los nombres antiguos con naciones modernas, trazando mapas en su cuaderno de estudio y orando por discernimiento. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en una pasión por entender los tiempos. Lo más impactante, compartió Ernesto, fue ver cómo las alianzas que Ezequiel predijo parecían materializarse en los titulares actuales, especialmente con naciones como Rusia, Irán y ahora China uniéndose en iniciativas militares conjuntas. ¿Qué pasaría si, como Ernesto, pudieras ver los titulares de hoy a través del lente de la profecía bíblica? ¿Cómo cambiaría tu perspectiva sobre el futuro al entender que estos movimientos geopolíticos están perfectamente alineados con lo que las Escrituras anticiparon? ¿Encontrarías la misma paz en medio de tiempos turbulentos? En los próximos 80 minutos, exploraremos juntos cómo el reciente ejercicio naval Security Belt 2025 entre China, Irán y Rusia en el Golfo de Omán no es un simple evento militar, sino posiblemente una pieza del rompecabezas profético que Ezequiel vislumbró hace siglos. Analizaremos las conexiones geográficas, las motivaciones de estas naciones y las sorprendentes similitudes con las descripciones bíblicas de los ejércitos que se levantarían en los días finales. Quédate hasta el final, porque descubrirás no solo cómo estas alianzas encajan en las profecías de Ezequiel, sino también qué pasos prácticos puedes tomar para prepararte espiritualmente mientras observas el desenvolvimiento del plan divino en tiempo real. Te aseguro que, al terminar este mensaje, verás las noticias internacionales con una nueva perspectiva y un corazón fortalecido en la soberanía de Dios. Antes de seguir, te invito a escribir Fe en su plan en los comentarios. Tu apoyo ayuda a que este mensaje de esperanza y discernimiento llegue a más personas que, como tú, buscan entender los tiempos que vivimos a la luz de la palabra de Dios. Identificando a Gog y Magog en Ezequiel 38. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 38, donde encontramos una de las profecías más enigmáticas y fascinantes de toda la Escritura. El profeta escribe, vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Estas palabras fueron escritas aproximadamente en el año 593 a.C., cuando Ezequiel se encontraba entre los exiliados en Babilonia. Pero, ¿quiénes son estos personajes mencionados y qué relevancia tienen para nosotros hoy? Para entender esta profecía, debemos primero identificar a sus protagonistas. Gog no es mencionado en ningún otro lugar del Antiguo Testamento excepto aquí y en una Crónica 5:4, donde aparece como nombre de un israelita. Sin embargo, en Ezequiel, Gog es claramente un líder militar de una región llamada Magog.
Según los antiguos historiadores como Flavio Josefo, Magog era asociado con los escitas, un pueblo que habitaba las regiones al norte del Mar Negro y el Mar Caspio, áreas que hoy corresponden principalmente a Rusia y las repúblicas exsoviéticas. Mesec y Tubal, las otras regiones mencionadas, son igualmente significativas. Estudios arqueológicos y lingüísticos han relacionado estos nombres con pueblos antiguos que habitaban zonas que ahora forman parte de Rusia, Turquía y las regiones montañosas del Cáucaso. Algunos eruditos bíblicos señalan la similitud fonética entre Mesec y Moscú y entre Tubal y Tobolsk, una antigua capital de Siberia, aunque debemos ser cautelosos con interpretaciones puramente fonéticas. Lo que resulta innegable es la ubicación geográfica que Ezequiel describe para esta coalición, de los confines del norte, Ezequiel 38, 6, 15. Esta referencia direccional es crucial porque Israel siempre ha sido el punto de referencia geográfico en las profecías bíblicas. Y si observamos un mapa desde la perspectiva de Israel, ¿qué nación importante se encuentra directamente al norte, extendiéndose hasta los confines? Rusia, que abarca desde Europa Oriental hasta el extremo oriente de Asia. Pero la profecía no se detiene ahí. Ezequiel continúa enumerando los aliados de Gog en el versículo 5, Persia, Cus y Fut con ellos. Estos nombres antiguos tienen equivalentes modernos bastante claros. Persia es el antiguo nombre de Irán, que oficialmente se llamó Persia hasta 1935. Cus corresponde a regiones de la actual Etiopía y Sudán, y Fut se asocia con Libia y posiblemente partes del norte de África. Detengámonos un momento en Persia, el actual Irán. Es la primera nación aliada mencionada en esta coalición, lo que sugiere su importancia estratégica. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán ha mantenido una postura abiertamente hostil hacia Israel, con líderes que han llamado repetidamente a borrar a Israel del mapa. Esta enemistad no es meramente retórica, se materializa en el apoyo de Irán a grupos como Hezbollah y Hamas, que comparten el objetivo de destruir el Estado judío. Lo que resulta particularmente asombroso es que Ezequiel predijo esta coalición liderada por naciones del norte, con Persia, Irán, como aliado principal, en un tiempo en que tales alianzas parecían improbables o imposibles. Durante siglos, Persia y los pueblos del norte, donde ahora está Rusia, fueron frecuentemente enemigos, no aliados. Sin embargo, desde finales del siglo XX, hemos visto cómo Rusia e Irán han forjado lazos cada vez más estrechos, cooperando en ámbitos militares, económicos y diplomáticos. La profecía también menciona a Gomer y todas sus tropas y a Bet Togarma, de los confines del norte como parte de esta coalición. Historiadores y arqueólogos han relacionado a Gomer con los pueblos que habitaban partes de la actual Turquía y Europa Oriental, mientras que Bet Togarma podría referirse a regiones que hoy forman parte de Turquía o Armenia. No es extraordinario que una profecía escrita hace más de 2500 años describa con tanta precisión las alianzas geopolíticas que estamos viendo formarse ante nuestros ojos. Cuando leemos sobre los ejercicios navales Security Belt 2025 realizados conjuntamente por China, Irán y Rusia en el Golfo de Omán, ¿no deberíamos reconocer el eco de las palabras de Ezequiel? El propósito de esta profecía no es generar miedo, sino despertar en nosotros un asombro reverente ante la precisión de la palabra de Dios y la soberanía divina sobre la historia humana. Como creyentes, estas señales deben fortalecer nuestra fe y recordarnos que, como dijo Jesús en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Los actores modernos de la profecía, China, Rusia e Irán. El ejercicio naval conjunto Security Belt 2025, realizado entre el 9 y el 13 de marzo de 2025 en el Golfo de Omán, no es un evento aislado. Representa la culminación de años de creciente cooperación militar, económica y diplomática entre China, Rusia e Irán. Estas maniobras incluyeron simulaciones de ataques marítimos, operaciones de búsqueda y rescate, y complejas maniobras tácticas cerca del puerto de Chabahar en Irán. Observadores de países como Sudáfrica, Pakistán y Omán también estuvieron presentes, ampliando la esfera de influencia de esta alianza emergente. ¿Qué hace que esta cooperación sea tan significativa en el contexto de las profecías de Ezequiel? Analicemos el papel de cada una de estas naciones modernas y su posible conexión con los aliados profetizados de Gog.
Comencemos con Rusia, la potencia del norte. Durante décadas, eruditos bíblicos han señalado a Rusia como un posible candidato para Magog, especialmente por su ubicación geográfica al extremo norte de Israel. La Rusia contemporánea ha resurgido como una potencia global bajo un liderazgo fuerte y centralizado, buscando restaurar su influencia en regiones que históricamente estuvieron bajo el control soviético o ruso. Lo que resulta particularmente relevante es el creciente interés de Rusia en Medio Oriente. Desde su intervención en la Guerra Civil Siria en 2015, Rusia ha establecido una presencia militar permanente en la región, construyendo bases navales y aéreas a solo cientos de kilómetros de las fronteras de Israel. Esta presencia no solo le ha permitido a Rusia proyectar su poder militar, sino también establecerse como un actor diplomático indispensable en cualquier solución regional. Irán, el antiguo Persia mencionado explícitamente en Ezequiel 38:5, ha sido durante las últimas 4 décadas uno de los opositores más vocales de Israel. Su programa nuclear, su desarrollo de misiles balísticos y su apoyo a grupos como Hezbollah y Hamas son manifestaciones concretas de esta hostilidad. Lo que hace particularmente interesante la situación actual es cómo Irán ha encontrado en Rusia un aliado estratégico dispuesto a proporcionar tecnología militar avanzada y apoyo diplomático, exactamente como sugiere la profecía de Ezequiel. Pero, ¿qué hay de China? Aunque China no es mencionada explícitamente en Ezequiel 38-39, algunos eruditos sugieren que podría estar incluida bajo referencias más generales como los pueblos numerosos que están contigo, Ezequiel 38:9. Lo cierto es que China representa hoy la mayor población del mundo y posee el ejército más numeroso, con aproximadamente 2 millones de soldados en servicio activo. La participación de China en ejercicios militares conjuntos con Rusia e Irán es particularmente significativa a la luz de su iniciativa One Belt, One Road, la Franja y la Ruta, un ambicioso proyecto de infraestructura que busca revivir la antigua Ruta de la Seda, conectando China con Europa a través de Asia Central y Medio Oriente. Este proyecto ha llevado a China a invertir masivamente en infraestructura en Irán y otros países de la región, creando lazos económicos que podrían fácilmente traducirse en alianzas militares más formales. El ejercicio Security Belt 2025 fue presentado oficialmente como una iniciativa para fortalecer la confianza militar y la cooperación práctica, pero los analistas internacionales han señalado objetivos más estratégicos: desafiar la influencia occidental en una región vital para el comercio global, demostrar solidaridad frente a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y ensayar operaciones conjuntas que podrían ser utilizadas en futuros conflictos regionales. La elección del Golfo de Omán como escenario para estas maniobras tampoco es casual. Esta vía marítima es crucial para el comercio mundial, especialmente para el petróleo que sale del Golfo Pérsico. Más del 20% del petróleo mundial pasa por el cercano estrecho de Hormuz. Control sobre esta área significaría control sobre un recurso vital para la economía global. No es sorprendente cómo estos desarrollos geopolíticos contemporáneos parecen alinearse con la profecía de Ezequiel sobre una coalición que surge del norte y el oriente, liderada por naciones que históricamente no fueron aliadas pero que ahora encuentran intereses comunes. Ezequiel 38:10-12 nos revela las motivaciones de esta coalición. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás un mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, para tomar botín y para arrebatar presa, para poner tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Estas palabras resuenan inquietantemente con la retórica y las acciones de las potencias que hemos discutido. La alianza China-Rusia-Irán comparte no solo intereses estratégicos, sino también una oposición común a lo que perciben como hegemonía occidental y, por extensión, a Israel como aliado clave de Occidente en Medio Oriente. Como creyentes, no podemos ignorar estas coincidencias. No se trata de promover teorías conspiranoicas ni de afirmar categóricamente que estos eventos específicos son el cumplimiento definitivo de la profecía. Más bien, se trata de mantener los ojos abiertos, de discernir los tiempos y de reconocer que las alianzas geopolíticas actuales podrían estar preparando el escenario para los eventos finales que las Escrituras describen. Motivos de la coalición según Ezequiel.
Ezequiel no solo identifica a quienes formarán parte de esta gran coalición del norte y oriente, sino que también revela con claridad asombrosa las motivaciones e intenciones de esta alianza. En Ezequiel 38, 10-13, leemos: Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás un mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, para tomar botín y para arrebatar presa, para poner tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Este pasaje nos revela varios aspectos fundamentales sobre los motivos de esta coalición. Primero, observamos que hay una deliberada intención de aprovecharse de un pueblo tranquilo que habita confiadamente. Esta descripción encaja perfectamente con el Israel moderno que, a pesar de estar rodeado de amenazas, ha logrado construir una sociedad próspera y relativamente estable. La frase tierras desiertas ya pobladas refleja con precisión la transformación del territorio israelí, que pasó de ser en gran parte árido y despoblado a convertirse en un país desarrollado con avanzada agricultura, tecnología e infraestructura. La expresión pueblo recogido de entre las naciones es particularmente significativa. Durante casi 2 milenios, el pueblo judío estuvo disperso por el mundo, sin un estado propio, hasta que en 1948 se estableció el moderno Estado de Israel, cumpliendo profecías como la de Ezequiel 36 horas y 24 minutos, os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro propio suelo. El regreso de los judíos a su tierra ancestral desde más de 100 países es uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia moderna y un cumplimiento literal de numerosas profecías bíblicas. Pero, ¿qué busca exactamente esta coalición? Ezequiel menciona tomar botín y arrebatar presa. Durante muchos años, esta parte de la profecía parecía enigmática, pues Israel no poseía recursos naturales significativos que pudieran despertar la codicia de grandes potencias. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, Israel ha descubierto enormes yacimientos de gas natural en el Mediterráneo Oriental, como los campos Tamar y Leviatán, que contienen trillones de pies cúbicos de gas natural. Estos descubrimientos han transformado a Israel de un país dependiente de la importación de energía a un exportador potencial, capaz de abastecer no solo sus necesidades internas sino también de exportar a países vecinos y europeos. Además, Israel se ha convertido en una potencia tecnológica global, conocida como la nación startup, con innovaciones en campos como la ciberseguridad, inteligencia artificial, medicina avanzada y tecnología militar. El valor combinado de estas empresas tecnológicas representa un botín moderno que podría atraer la codicia de otras naciones. Otro aspecto revelador en la profecía es la ubicación estratégica que ocupa Israel, descrita como la parte central de la tierra. Geográficamente, Israel se encuentra en la intersección de 3 continentes, Europa, Asia y África. Históricamente, ha sido un puente terrestre crucial entre estas masas continentales. Hoy, su posición sigue siendo estratégica para el comercio global, especialmente considerando su proximidad al Canal de Suez, una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Ezequiel también menciona algo sorprendente en el versículo 13, Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes, te dirán, ¿has venido a tomar botín? ¿Has reunido tu multitud para arrebatar presa, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar gran despojo? Estas antiguas entidades comerciales, Sabá y Dedán, asociadas con la península arábiga, y Tarsis, posiblemente España o el Mediterráneo occidental, no se unen al ataque, sino que cuestionan sus motivos, sugiriendo desaprobación o, al menos, neutralidad. ¿No es fascinante observar que en los últimos años hemos presenciado la normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes a través de los acuerdos de Abraham? Naciones como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, algunas ubicadas precisamente en la región de la antigua Sabá y Dedán, han establecido relaciones diplomáticas con Israel, distanciándose de la postura tradicionalmente hostil del mundo árabe hacia el Estado judío. Estos países ahora mantienen lazos comerciales y de seguridad con Israel y potencialmente podrían mantenerse neutrales o incluso oponerse a una coalición anti-israelí, exactamente como sugiere la profecía.
La precisión de estas predicciones, escritas hace más de 2 milenios y medio, es verdaderamente asombrosa. Ezequiel no solo identificó correctamente a las naciones que formarían esta coalición hostil, sino también sus motivaciones económicas y estratégicas, la condición de Israel como un país próspero formado por judíos regresados de la diáspora, e incluso la postura de naciones vecinas que no participarían en la agresión. Pero la profecía contiene otro elemento crucial que debemos considerar: el tiempo de estos acontecimientos. Ezequiel 38:8 especifica que esto ocurrirá al cabo de muchos días, en los postreros años, cuando Israel haya sido recogido de muchos pueblos y sus habitantes habitarán confiadamente todos ellos. Estas indicaciones temporales sugieren un periodo después del restablecimiento de Israel como nación y su consolidación como un país estable y próspero, condiciones que coinciden precisamente con la situación actual. La historia humana ha visto muchos imperios y alianzas surgir y caer, pero nunca antes habíamos presenciado la formación de una coalición que coincida tan exactamente con la descrita por Ezequiel, tanto en términos de su composición como de sus motivaciones. Cuando vemos a China, Rusia e Irán realizando ejercicios militares conjuntos, desarrollando asociaciones estratégicas y desafiando abiertamente el orden mundial liderado por Occidente, ¿no deberíamos reconocer que estos eventos podrían ser precursores del cumplimiento final de estas antiguas profecías? Las implicaciones del ejercicio Security Belt 2025. El ejercicio naval conjunto Security Belt 2025 realizado en marzo de 2025 en el Golfo de Omán puede parecer, a primera vista, una mera demostración de cooperación militar entre naciones con intereses estratégicos compartidos. Sin embargo, analizando este evento a la luz de las profecías de Ezequiel, podemos discernir implicaciones mucho más profundas que van más allá de la geopolítica convencional. En primer lugar, debemos considerar la ubicación de estos ejercicios. El Golfo de Omán es una extensión del Océano Índico que conecta con el Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz, uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más críticos del mundo. Aproximadamente el 20% del petróleo mundial y grandes cantidades de gas natural licuado transitan por este estrecho cada día. Quien controle esta vía marítima puede efectivamente controlar gran parte del suministro energético global. A solo 1.500 kilómetros de Israel, estos ejercicios navales no solo proyectan poder en una región vital para el comercio internacional, sino que también posicionan estratégicamente a estas potencias en proximidad al Estado judío. La profecía de Ezequiel 38:9 menciona que esta coalición subirá como tempestad y como nublado para cubrir la tierra, imágenes que sugieren una fuerza abrumadora y rápida. En términos militares modernos, esto podría interpretarse como la capacidad de proyectar poder militar con rapidez y a gran escala, precisamente el tipo de capacidad que estos ejercicios conjuntos buscan desarrollar. Las maniobras incluyeron simulaciones de ataques marítimos coordinados, defensa contra amenazas submarinas, operaciones de abordaje y rescate, así como tácticas de guerra electrónica. Estos componentes reflejan preparativos para potenciales confrontaciones en entornos marítimos disputados. Según informes de observadores internacionales, las fuerzas participantes demostraron un alto nivel de coordinación y capacidad para operar conjuntamente, a pesar de las diferencias en equipamiento, doctrina militar y barreras lingüísticas. El portavoz oficial del ejercicio, contraalmirante Li Wei de la Marina del Ejército Popular de Liberación Chino, declaró que estas maniobras tenían como objetivo crear una comunidad marítima con un futuro compartido, enfatizando que no estaban dirigidas contra ningún tercer país. Sin embargo, el momento elegido para estos ejercicios coincidió con tensiones crecientes en la región, incluyendo disputas sobre el programa nuclear iraní y conflictos por las rutas comerciales del Mar Rojo. Lo que hace particularmente significativo este ejercicio es la convergencia de intereses entre estas tres potencias que históricamente no han sido aliadas naturales. Rusia, con su larga historia de ambiciones en el Mediterráneo Oriental y su necesidad de contrarrestar la influencia occidental, Irán, con su postura ideológica y estratégica contra Israel y las potencias occidentales, y China, con su hambre de recursos energéticos y su estrategia de expansión global a través de la iniciativa One Belt, One Road, encuentran ahora un terreno común que trasciende sus diferencias históricas y culturales.
Esta convergencia de intereses refleja precisamente lo que Ezequiel predijo: naciones diversas que se unen bajo un liderazgo, Gog, con propósitos compartidos contra Israel. El profeta utiliza una metáfora reveladora en Ezequiel 38:4, describiendo cómo Dios pondría garfios en tus quijadas para sacar a esta coalición a la batalla. Esta imagen sugiere que, en última instancia, será la providencia divina la que conducirá a estas naciones a actuar según un plan que trasciende sus propias intenciones inmediatas. Otro aspecto significativo del ejercicio Security Belt 2025 fue la presencia de observadores de países como Sudáfrica, Pakistán y Omán. Esta participación ampliada sugiere una estrategia deliberada de expandir la esfera de influencia de esta alianza emergente, potencialmente preparando el terreno para una coalición más amplia en el futuro. Ezequiel menciona muchos pueblos contigo, 38:9, indicando que la alianza final incluirá más naciones de las específicamente nombradas. La presencia de Pakistán como observador es particularmente significativa dado su arsenal nuclear, su histórica hostilidad hacia Israel, con quien no mantiene relaciones diplomáticas, y su estrecha relación con China. Sudáfrica, por su parte, ha adoptado posturas cada vez más críticas hacia Israel en foros internacionales y ha fortalecido sus vínculos con Rusia y China a través del bloque BRICS. Este patrón de alineamiento gradual de naciones adicionales con la tríada China-Rusia-Irán podría estar sentando las bases para la coalición más amplia que Ezequiel vislumbró. Un elemento que no podemos ignorar es el componente tecnológico de este ejercicio. Según informes de analistas militares, las tres potencias compartieron capacidades avanzadas en guerra electrónica, sistemas de comunicación satelital y tecnologías de ataque cibernético. Esta integración tecnológica es crucial en el contexto de un potencial conflicto contra Israel, reconocido mundialmente por su superioridad en tecnología militar y ciberseguridad. La profecía menciona que esta coalición vendrá perfectamente equipada, Ezequiel 38:4, una descripción que adquiere nuevo significado en la era de la guerra digital y la inteligencia artificial. Para nosotros como creyentes, observar estos acontecimientos no debe generar miedo sino discernimiento. Jesús nos advirtió en Mateo 16:3 sobre la importancia de discernir las señales de los tiempos. El ejercicio Security Belt 2025 puede ser interpretado como una de estas señales, un recordatorio tangible de que las profecías bíblicas no son meras abstracciones espirituales sino predicciones concretas de eventos geopolíticos que se desarrollarán en la historia humana. Al mismo tiempo, debemos recordar que la profecía de Ezequiel no termina con el ataque de esta coalición, sino con la intervención divina para proteger a Israel. Ezequiel 38:18-23 describe cómo Dios mismo responderá a esta agresión con terremotos, pestilencia, lluvia torrencial, grandes piedras de granizo, fuego y azufre. Estos fenómenos sugieren tanto desastres naturales como posiblemente el uso de armamento moderno cuyas consecuencias podrían asemejarse a tales descripciones. El propósito último de esta intervención, según Ezequiel 38:23, es que seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Así, incluso esta turbulenta profecía culmina con un mensaje de esperanza: los planes humanos, por muy sofisticados que sean, están últimamente subordinados a los propósitos divinos. La historia humana, con todas sus alianzas y conflictos, avanza inexorablemente hacia el cumplimiento del plan redentor de Dios. El propósito de Dios en las guerras de las naciones. Cuando observamos los conflictos internacionales y las nuevas alianzas militares como la formada por China, Rusia e Irán, es natural sentir desasosiego. Sin embargo, las Escrituras nos revelan una perspectiva transformadora. Estos eventos no ocurren fuera del control divino sino que, sorprendentemente, forman parte de un plan mayor. En Ezequiel 38:4, Dios declara algo asombroso respecto a Gog: te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Esta declaración revela una verdad profunda: incluso las coaliciones más poderosas actúan dentro de los límites establecidos por la soberanía divina. Para comprender plenamente esta perspectiva, debemos examinar cómo la Biblia presenta el propósito de Dios en los conflictos entre naciones. A lo largo de las Escrituras, vemos que Dios utiliza las guerras y alianzas con varios propósitos específicos que trascienden las motivaciones humanas inmediatas.
Primero, Dios utiliza los conflictos para ejecutar juicio. En numerosas ocasiones, Dios empleó naciones como instrumentos de juicio contra pueblos que persistían en la idolatría y la injusticia. El profeta Habacuc quedó perplejo cuando Dios le reveló que utilizaría a los caldeos, una nación cruel y presurosa, como instrumento de juicio contra Judá. Habacuc 1, 5-11. De manera similar, Isaías describe a Asiria como la vara de mi ira, Isaías 10:5. Sin embargo, es crucial entender que estas naciones no estaban exentas de responsabilidad moral por sus acciones, como Dios claramente afirma cuando dice, el asirio no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, Isaías 10:7. Segundo, Dios usa los conflictos para revelar la fragilidad de los imperios humanos. Daniel 2 presenta la visión de una estatua compuesta de diferentes metales, representando reinos sucesivos que finalmente son destruidos por una piedra cortada no con mano, simbolizando el reino eterno de Dios. Esta profecía demuestra cómo los poderes mundiales, por impresionantes que parezcan, son temporales y limitados. La reciente formación de alianzas como la de China, Rusia e Irán puede parecer formidable, pero las escrituras nos recuerdan que todos los imperios tienen su tiempo asignado. Tercero, y quizás lo más importante en el contexto de Ezequiel 38-39, Dios utiliza los conflictos para manifestar su gloria y soberanía ante las naciones. Ezequiel 38 horas y 23 minutos declara el propósito último del conflicto profetizado, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Esta declaración revela que el enfrentamiento final no se trata primordialmente de política o recursos, sino de un propósito teológico, la revelación de Dios como el Señor soberano de la historia. En Ezequiel 39, 21-22, esta intención se hace aún más explícita, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios, desde aquel día en adelante. El conflicto culmina no solo en la derrota de los agresores, sino en un reconocimiento universal de la soberanía divina. Este patrón de Dios utilizando conflictos para revelar su gloria se manifiesta repetidamente en las Escrituras. Recordemos el enfrentamiento entre Israel y Egipto en el Mar Rojo, donde Dios declara, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, Éxodo 14:18. O la confrontación entre David y Goliat, donde el joven pastor proclama, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, 1 Samuel 17:47. Es fascinante notar que en Ezequiel 38 horas y 10 minutos, Dios revela conocer los pensamientos internos de Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás un mal pensamiento. Esta declaración subraya la omnisciencia divina frente a las maquinaciones humanas. Las grandes potencias pueden planificar ejercicios militares conjuntos y alianzas estratégicas, pero ninguno de sus planes escapa al conocimiento y los propósitos de Dios. Otro aspecto significativo de la perspectiva divina es el timín perfecto. Ezequiel 38:8 indica que esta coalición atacará al cabo de muchos días, cuando Israel haya sido recogido de muchos pueblos y esté habitando confiadamente. Esta referencia temporal es crucial porque durante casi 1900 años, desde la destrucción de Jerusalén por los romanos hasta 1948, no existió un Estado judío independiente en la tierra de Israel. Solo en nuestra generación se ha cumplido esta condición previa, creando el escenario para el posible cumplimiento de esta profecía. La precisión divina en el timín se refleja también en Gálatas 4:4, donde Pablo escribe que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios opera según un cronograma meticuloso, y los eventos actuales podrían indicar que nos acercamos a otro momento crucial en el calendario divino. También debemos considerar el propósito redentor detrás de estos conflictos. A lo largo de la historia bíblica, vemos que Dios utiliza circunstancias difíciles para despertar a las personas a su necesidad espiritual. En Amós 4:6-12, Dios enumera varias calamidades que permitió sobre Israel para que os volvieseis a mí, concluyendo con la solemne advertencia, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. De manera similar, los conflictos profetizados en Ezequiel tienen un propósito redentor, despertar a Israel y a las naciones al reconocimiento del Dios verdadero.
Para nosotros como creyentes, esta perspectiva divina de los conflictos internacionales ofrece varias aplicaciones prácticas. Primero, nos llama a mantener la confianza en la soberanía de Dios incluso cuando las alianzas mundiales parecen amenazantes. Como afirma el Salmo 2, 1, 4, ¿por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Esta no es una risa de crueldad sino de confianza absoluta en que los planes humanos no pueden frustrar los propósitos divinos. Segundo, nos invita a interpretar los eventos actuales con discernimiento espiritual. Jesús reprendió a los fariseos por saber interpretar el aspecto del cielo pero no las señales de los tiempos, Mateo 16:3. Cuando vemos a China, Rusia e Irán fortaleciendo sus lazos militares, realizando ejercicios conjuntos como el Security Belt 2025, no debemos verlos solo como noticias políticas sino como posibles precursores de los eventos profetizados por Ezequiel. Finalmente, esta perspectiva nos urge a la preparación espiritual. Si efectivamente estamos presenciando la alineación de las naciones conforme a las profecías bíblicas, esto sugiere que podríamos estar acercándonos a los acontecimientos finales antes del retorno de Cristo. Como Jesús enseñó en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1, 13, la sabiduría consiste en estar preparados para su venida. La intervención divina prometida en Ezequiel 38 a 39. Uno de los aspectos más extraordinarios de la profecía de Ezequiel es la descripción detallada de cómo Dios mismo intervendrá para defender a Israel contra la masiva coalición liderada por Gog. Esta intervención divina constituye una de las promesas más dramáticas de toda la Escritura y ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre el desenlace de los conflictos globales que podrían estar formándose ante nuestros ojos. Ezequiel 38, 18-23 describe esta intervención con imágenes vívidas, y será en aquel día, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, que subirá mi ira y mi enojo. Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira, que en aquel día habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, los montes se derribarán, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Esta descripción de un gran terremoto como instrumento de juicio divino tiene paralelos en otros pasajes proféticos. Zacarías 14, 4-5 menciona un terremoto que partirá el monte de los olivos cuando el Señor venga a defender a Jerusalén. Isaías 29, 6 también describe la intervención divina contra los enemigos de Israel incluyendo terremoto y gran ruido. Lo que resulta particularmente significativo es que Israel se ubica precisamente sobre la falla sirio-africana, una de las fallas geológicas más activas del mundo. Los científicos han documentado evidencia de terremotos devastadores en la región a lo largo de la historia, y predicen que otro gran sismo es geológicamente inevitable. ¿Podría ser que la profecía esté describiendo un evento natural que Dios utilizará con precisión temporal para cumplir sus propósitos? La intervención divina no se limita a fenómenos sísmicos. Ezequiel continúa describiendo, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Esta combinación de calamidades, enfermedad, lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre, evoca imágenes tanto de desastres naturales como posiblemente de modernos conflictos militares. Es interesante notar que cuando el profeta escribió estas palabras hace aproximadamente 2600 años, no existían términos para describir armamento moderno. Las referencias a fuego y azufre recuerdan la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero también podrían ser la manera en que un profeta del siglo VI a.C. describiría los efectos de armamento contemporáneo. De manera similar, la pestilencia podría referirse a enfermedades naturales o potencialmente a efectos de guerra biológica o química. Lo que queda absolutamente claro en el texto es que la victoria no vendrá por la superioridad militar israelí, sino por intervención divina directa. Ezequiel 38 horas y 23 minutos enfatiza el propósito principal, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Esta afirmación se repite con variaciones en Ezequiel 39, 6-7, 21-22, señalando que el objetivo último no es simplemente la derrota de los enemigos de Israel, sino la revelación global de la identidad y soberanía de Dios.
En Ezequiel 39, el profeta ofrece detalles adicionales sobre las consecuencias de esta intervención divina. La destrucción de las fuerzas invasoras será tan completa que Israel tardará 7 meses en enterrar a los muertos, 39 horas y 12 minutos, y 7 años en utilizar como combustible los restos de las armas, 39, 9-10. Estos periodos específicos sugieren un evento histórico concreto, no meramente alegórico o simbólico. ¿Qué implicaciones tiene esta promesa de intervención divina para nosotros hoy, mientras observamos ejercicios militares como el Security Belt 2025 y la creciente cooperación entre potencias como China, Rusia e Irán? Primero, nos recuerda que ninguna alianza militar, por formidable que sea, puede prevalecer contra los propósitos divinos. Cuando vemos a estas potencias realizando maniobras navales a solo 1.500 kilómetros de Israel, equipadas con tecnología militar avanzada y sistemas de armas sofisticados, podríamos sentir temor. Sin embargo, la profecía de Ezequiel afirma categóricamente que la intervención de Dios neutralizará incluso a la coalición militar más poderosa jamás reunida contra Israel. Esta verdad encuentra eco en numerosos pasajes bíblicos. El rey David escribió: estos confían en carros, y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Salmo 27. Isaías declaró: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, recontextualizado de Zacarías 4:6. Estas afirmaciones nos recuerdan que el poder militar convencional no determina el desenlace final de la historia. Segundo, esta promesa de intervención divina nos invita a reconsiderar nuestra comprensión de los eventos actuales. Los ejercicios militares conjuntos, las alianzas estratégicas y los cambios geopolíticos que observamos podrían ser precisamente los mecanismos que Dios está utilizando para alinear las naciones exactamente como lo describió Ezequiel. Como expresó José a sus hermanos después de revelar su identidad: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. De manera similar, las intenciones de estas potencias podrían ser hostiles, pero están inadvertidamente cumpliendo el plan divino. Tercero, la promesa de intervención divina tiene profundas implicaciones para nuestra postura espiritual. Ante la incertidumbre geopolítica, las Escrituras nos llaman no al miedo sino a la confianza en la soberanía de Dios. Como declaró el salmista, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmo 46, 1-2. Para los creyentes que viven en este periodo de la historia, la formación de alianzas que se asemejan a la coalición profetizada por Ezequiel debería fortalecer nuestra fe, no debilitarla. Jesús enseñó: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21-28. La manifestación de estos precursores geopolíticos es, paradójicamente, motivo de esperanza. La historia reciente de Israel ofrece ejemplos notables de lo que podríamos considerar intervenciones providenciales. Durante la Guerra de los 6 días en 1967, Israel enfrentó simultáneamente a Egipto, Siria y Jordania, todos respaldados por la Unión Soviética, y logró una victoria decisiva en menos de una semana. Durante la Guerra de Yom Kippur en 1973, Israel se recuperó de un ataque sorpresa y revirtió avances enemigos iniciales de manera que muchos consideran militarmente inexplicable. Estos eventos históricos podrían ser precursores menores de la intervención divina definitiva que Ezequiel describe. Finalmente, la intervención prometida por Dios tiene un propósito evangelístico global. Ezequiel 39 horas y 21 minutos afirma: y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Cuando esta intervención ocurra, será un testimonio innegable para toda la humanidad. No será un evento oculto o interpretable de múltiples maneras, sino una manifestación tan clara del poder divino que cambiará la comprensión espiritual de pueblos enteros.
Como seguidores de Cristo observando el actual panorama internacional, nuestra responsabilidad es triple: mantener la vigilancia espiritual, interpretando los tiempos a la luz de las Escrituras, cultivar la confianza en la soberanía divina, recordando que ninguna alianza militar frustrará sus propósitos, y compartir el mensaje de esperanza con aquellos que solo ven amenaza y caos en las noticias internacionales. El ejercicio Security Belt 2025 entre China, Rusia e Irán podría ser simplemente otro movimiento en el tablero geopolítico, o podría ser uno de los primeros pasos en la formación de la coalición que Ezequiel vio hace más de 2 milenios. En cualquier caso, la promesa permanece inalterable: cuando la confrontación final llegue, no será el poderío militar humano sino la intervención divina la que determinará el resultado, para que todas las naciones sepan que yo soy Jehová. Intervenciones divinas en la historia de Israel. A lo largo de los siglos, la supervivencia del pueblo judío ha sido un testimonio extraordinario de la fidelidad divina. Cuando examinamos la historia de Israel, encontramos patrones recurrentes de intervenciones que trascienden las explicaciones meramente políticas o militares. Estos precedentes históricos nos ayudan a comprender cómo podría manifestarse la intervención divina prometida en Ezequiel 38 a 39 frente a coaliciones como la que vemos formarse entre China, Rusia e Irán. El primer ejemplo paradigmático lo encontramos en el Éxodo. Cuando Israel estaba atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, su situación parecía militarmente imposible. Sin armamento adecuado, entrenamiento militar o ruta de escape, enfrentaban a la superpotencia de la época. Fue entonces cuando Dios intervino de manera sobrenatural, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Éxodo 14:21. Esta intervención estableció un precedente crucial: cuando el pueblo de Dios enfrenta adversarios abrumadoramente superiores, factores aparentemente naturales, un recio viento oriental, pueden manifestar la intervención sobrenatural divina. Durante la conquista de Canaán, encontramos otro ejemplo notable en la batalla de Jericó. Ninguna estrategia militar convencional podría explicar cómo marchas ceremoniales y el sonido de trompetas derribarían murallas fortificadas. Sin embargo, Josué 6:20 registra: y el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la trompeta, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Esta victoria no fue producto del poderío militar israelita sino de la intervención divina que se manifestó cuando el pueblo actuó en obediencia. Un patrón similar se observa en el enfrentamiento entre David y Goliat. Desde una perspectiva militar convencional, un joven pastor sin armadura enfrentando a un guerrero experimentado representaba un suicidio táctico. Sin embargo, David declaró el principio espiritual subyacente: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 17:45. La victoria subsiguiente demostró que la confianza en el poder divino supera las ventajas militares convencionales. Durante el reinado de Josafat, encontramos otro ejemplo extraordinario. Cuando Judá enfrentó la invasión combinada de moabitas, amonitas y edomitas, el rey buscó la guía divina. La respuesta profética fue sorprendente: no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. 2 Crónicas 20:17. El desenlace fue que los ejércitos invasores se destruyeron entre sí antes de que Judá tuviera que enfrentarlos. Este precedente es particularmente relevante para la profecía de Ezequiel, donde Dios declara: y llamaré a espada contra él por todos mis montes. Y cada cual volverá su espada contra su compañero. Ezequiel 38 horas y 21 minutos. Uno de los casos más extraordinarios ocurrió durante el reinado de Ezequías, cuando el poderoso ejército asirio sitió Jerusalén. La situación parecía desesperada frente a un imperio que había conquistado sistemáticamente a todas las potencias regionales. Sin embargo, 2 Reyes 19:35 registra: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Esta intervención divina, que algunos historiadores han vinculado a un brote repentino de enfermedad, salvó a Jerusalén sin que sus defensores dispararan una sola flecha.
Avanzando hacia la era moderna, la supervivencia del pueblo judío durante 2 milenios de diáspora constituye en sí misma un milagro histórico sin parangón. Ningún otro pueblo ha mantenido su identidad cultural, religiosa y nacional después de perder su tierra, idioma y autonomía política durante tanto tiempo. Mark Twain, impresionado por este fenómeno, escribió: el egipcio, el babilonio y el persa se levantaron, llenaron el planeta con sonido y esplendor, luego se desvanecieron, el judío los vio a todos, los venció a todos. Todas las cosas son mortales excepto el judío. El renacimiento del Estado de Israel en 1948 representa otro capítulo extraordinario en esta historia de intervenciones divinas. Cuando David Ben Gurión proclamó la independencia el 14 de mayo de 1948, el nuevo Estado fue inmediatamente invadido por 5 ejércitos árabes mejor equipados y numéricamente superiores. Los expertos militares predijeron la rápida destrucción del Estado judío naciente. Sin embargo, contra todo pronóstico, Israel sobrevivió y aseguró sus fronteras. Golda Meir, posteriormente primera ministra, comentó: nosotros los judíos tenemos un secreto arma en nuestra lucha con los árabes, no tenemos a dónde ir. La Guerra de los 6 días en 1967 ofrece quizás el ejemplo más dramático de intervención divina en la historia militar moderna. Israel enfrentaba simultáneamente a Egipto, Siria y Jordania, respaldados por Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Argelia y la Unión Soviética. Con apenas 264.000 soldados, la mayoría reservistas, Israel enfrentaba a coaliciones que sumaban más de 547.000 efectivos con superioridad en tanques, aviones y artillería. Sin embargo, en solo 6 días, Israel no solo repelió la amenaza sino que triplicó su territorio, recuperando Jerusalén, Judea, Samaria, Gaza, los altos del Golán y la península del Sinaí. Moshe Dayan, ministro de Defensa durante aquel conflicto, comentó posteriormente: nuestros planes no funcionaron como esperábamos. La guerra fue básicamente dirigida por el Todopoderoso más que por nuestros generales. Numerosos testimonios de soldados israelíes y observadores internacionales documentaron coincidencias extraordinarias, sistemas de comunicación enemigos que fallaron inexplicablemente, errores tácticos inexplicables de comandantes experimentados, condiciones climáticas que favorecieron las operaciones israelíes, e incluso fenómenos como bancos de niebla repentinos que ocultaron avances de tanques israelíes. La guerra de Yom Kippur en 1973 proporciona otro ejemplo notable. Israel fue sorprendido por un ataque coordinado en el día más sagrado del calendario judío, cuando la mayoría de los soldados estaban en sinagogas. Las fuerzas sirias avanzaron rápidamente en los altos del Golán con 1.400 tanques contra apenas 157 tanques israelíes disponibles inicialmente. En el frente sur, 1.000 tanques egipcios cruzaron el canal de Suez. Durante los primeros días, Israel estuvo al borde del colapso militar. Sin embargo, una serie de eventos extraordinarios revirtieron la situación. Un pequeño contingente de tanques israelíes en los altos del Golán, liderado por Zvika Greengold, logró contener el avance sirio creando la ilusión de ser una fuerza mucho mayor mediante movimientos rápidos entre posiciones. En un momento crítico, cuando las fuerzas sirias estaban a punto de penetrar completamente las defensas del Golán, se detuvieron inexplicablemente durante la noche, permitiendo a Israel reorganizar sus defensas. El general sirio Omar Abras fue relevado del mando por esta decisión inexplicable que muchos historiadores militares consideran uno de los mayores errores tácticos de la guerra moderna. En el frente sur, las fuerzas egipcias que habían avanzado exitosamente se detuvieron siguiendo el plan Granito en lugar de explotar su ventaja inicial. Esta pausa permitió a Israel movilizar sus reservas. Posteriormente, cuando Israel contraatacó cruzando el canal de Suez, encontraron una brecha inexplicable en las defensas egipcias justo donde necesitaban cruzar. El general de reserva israelí Yeshayahu Gabish comentó después del conflicto: si analizas lo que sucedió desde una perspectiva puramente militar, verás que en ambos frentes ocurrieron eventos que no tienen explicación lógica. Decisiones inexplicables, oportunidades desaprovechadas por nuestros enemigos, y soluciones que aparecieron justo cuando más las necesitábamos. Intervenciones contemporáneas y el Iron Dome.
En las últimas décadas, Israel ha continuado experimentando lo que muchos consideran intervenciones divinas, ahora manifestadas a través de la intersección entre tecnología avanzada, circunstancias geopolíticas extraordinarias y eventos que desafían las probabilidades estadísticas. Estos ejemplos modernos nos ofrecen posibles vislumbres de cómo podría manifestarse la intervención divina profetizada en Ezequiel 38-39 cuando la coalición liderada por Gog ataque Israel. El sistema de defensa antimisiles Iron Dome, cúpula de hierro, representa un caso fascinante de lo que podríamos llamar milagros tecnológicos. Desarrollado bajo extrema presión y con plazos imposibles, este sistema ha demostrado una efectividad que inicialmente se consideraba inalcanzable. Durante la Operación Pilar Defensivo en 2012, Iron Dome interceptó el 85% de los cohetes dirigidos a áreas pobladas, una hazaña sin precedentes en la guerra moderna. Lo extraordinario no es simplemente la tecnología en sí, sino las circunstancias que rodearon su desarrollo. El ingeniero jefe del proyecto, Dr. Danny Gold, ha relatado en múltiples entrevistas cómo enfrentó oposición institucional, obstáculos presupuestarios aparentemente insuperables y desafíos técnicos que expertos internacionales consideraban irresolubles. Había momentos en que parecía imposible, comentó Gold, pero de alguna manera, cada vez que llegábamos a un callejón sin salida, aparecía una solución inesperada. Durante la Operación Morgan Protector en 2014, ocurrieron múltiples incidentes documentados donde cohetes cambiaron su trayectoria en pleno vuelo de manera inexplicable. El meteorólogo israelí Nehemia Pérez analizó datos atmosféricos y concluyó que vientos anómalos habían desviado múltiples proyectiles de sus objetivos. El coronel Ofer Wender, comandante de la brigada Givati, generó controversia al escribir en un comunicado de campo: "La mano de Dios envió una nube para protegernos", refiriéndose a un banco de niebla inusual que ocultó el avance de sus tropas. En 2021, durante la Operación Guardián de los Muros, el Iron Dome enfrentó su prueba más severa cuando más de 4.300 cohetes fueron lanzados contra Israel en solo 11 días. El sistema interceptó aproximadamente el 90% de los proyectiles dirigidos a áreas pobladas. El ex primer ministro Benjamin Netanyahu declaró: "Si analizas las matemáticas de las interceptaciones y consideras cuántos cohetes fueron dirigidos a centros urbanos densamente poblados, la tasa relativamente baja de víctimas civiles solo puede describirse como extraordinaria". Un caso particularmente notable ocurrió el 13 de mayo de 2021, cuando un cohete pasó a través del sistema Iron Dome y golpeó un apartamento en Petah Tikva. El misil atravesó la sala de estar donde habitualmente dormía una mujer mayor, pero esa noche específica, por primera vez en años, había decidido dormir en otra habitación. Sobrevivió ilesa mientras su dormitorio habitual quedaba completamente destruido. Más allá del ámbito militar, Israel ha experimentado coincidencias geopolíticas que han contribuido a su supervivencia. Los acuerdos de Abraham, firmados en 2020, representaron un cambio paradigmático impensable décadas atrás: la normalización de relaciones entre Israel y múltiples estados árabes. Este desarrollo diplomático tiene implicaciones directas para la profecía de Ezequiel, que menciona que Sabá y Dedán, identificados con áreas de la península arábiga, no se unirán a la coalición contra Israel. El descubrimiento de vastos yacimientos de gas natural frente a las costas israelíes constituye otro ejemplo notable. Los campos Tamar y Leviatán, descubiertos en 2009 y 2010 respectivamente, contienen aproximadamente 900.000 millones de metros cúbicos de gas natural, transformando a Israel de un país dependiente de importaciones energéticas a un exportador. Lo extraordinario no es solo el descubrimiento en sí, sino su timing histórico. Justo cuando las amenazas regionales aumentaban, Israel encontró recursos que fortalecieron significativamente su posición geopolítica. Estos descubrimientos también tienen relevancia profética directa, ya que Ezequiel 38 horas y 12 minutos indica que la coalición de Gog atacará para tomar botín y arrebatar presa. Durante siglos, esta motivación resultaba enigmática dado que la tierra de Israel carecía de recursos naturales valiosos. Hoy, con reservas energéticas valoradas en cientos de miles de millones de dólares, la profecía adquiere una nueva dimensión de concreción histórica. El desarrollo tecnológico israelí representa otro milagro contemporáneo con implicaciones para la profecía. Israel,
con una población de apenas 9 millones de habitantes, ha producido más compañías cotizadas en el Nasdaq que toda Europa combinada. Se ha convertido en líder mundial en ciberseguridad, inteligencia artificial, tecnología médica y sistemas de defensa avanzados. Esta capacidad tecnológica excepcional podría ser instrumental en la manifestación de la intervención divina profetizada. Un ejemplo concreto es el sistema defensivo David Sling, Onda de David, diseñado para interceptar misiles balísticos de medio alcance. Su nombre evoca deliberadamente el enfrentamiento bíblico entre David y Goliat, sugiriendo un paralelismo entre aquella victoria milagrosa y la protección contemporánea de Israel. De manera similar, el sistema antimisiles Arrow, Flecha, parece hacer referencia a Salmos 91, 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. La respuesta de Israel a amenazas existenciales como el programa nuclear iraní también ha estado marcada por eventos extraordinarios. Entre 2010 y 2012, al menos 5 científicos nucleares iraníes murieron en circunstancias misteriosas. En 2020, Mohsen Fakhrizadeh, considerado el padre del programa nuclear iraní, fue asesinado en una operación de alta complejidad. En 2021, la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz sufrió un apagón masivo que dañó gravemente las centrifugadoras avanzadas recién instaladas. Estos eventos han ocurrido precisamente cuando Irán, uno de los miembros de la coalición profetizada por Ezequiel, intensificaba sus amenazas contra Israel y desarrollaba capacidades para materializar esas amenazas. La coincidencia de estos contratiempos con momentos críticos del programa nuclear iraní ha llevado a muchos observadores, tanto seculares como religiosos, a percibir un patrón que trasciende la mera casualidad. En 2019, el primer ministro Netanyahu declaró en una conferencia de seguridad: Israel está actuando constantemente para prevenir que nuestros enemigos establezcan bases de ataque contra nosotros. Hacemos esto abiertamente, de manera encubierta y con amplia fuerza. Aunque no mencionó intervención divina, muchos israelíes religiosos interpretaron sus palabras a través del lente de Salmo 121, 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Estos ejemplos contemporáneos nos muestran cómo la intervención divina puede manifestarse a través de múltiples canales: avances tecnológicos imposibles, errores inexplicables del enemigo, fenómenos naturales oportunos, descubrimientos de recursos en momentos críticos y operaciones encubiertas con un éxito que desafía las probabilidades estadísticas. Cuando observamos el reciente ejercicio naval Security Belt 2025 entre China, Rusia e Irán, podemos interpretar este desarrollo no como una amenaza definitiva sino como un potencial precursor del cumplimiento de Ezequiel 38 a 39. La historia de intervenciones divinas pasadas nos asegura que, sea cual sea la forma que tome la coalición final liderada por Gog, el desenlace ya está determinado, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ezequiel 38 horas y 23 minutos. El llamado al discernimiento profético. En tiempos donde alianzas como la de China, Rusia e Irán parecen alinearse con las profecías de Ezequiel, surge una pregunta crucial para cada creyente: ¿cómo debemos responder espiritualmente a estas señales? Jesús mismo nos dio una instrucción clara en Mateo 16:3 cuando reprendió a los fariseos y saduceos: sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Este llamado al discernimiento profético es especialmente relevante para nosotros hoy, mientras observamos acontecimientos geopolíticos que parecen reflejar antiguos patrones proféticos. El discernimiento profético no es una habilidad reservada para especialistas o eruditos, sino un llamado para todos los creyentes. En 1 Tesalonicenses 5, 1, 6, Pablo escribe: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este pasaje establece un contraste fundamental: mientras que para el mundo los acontecimientos escatológicos llegarán como sorpresa, los creyentes no deberían ser tomados desprevenidos. ¿Por qué? Porque tenemos la luz de la profecía bíblica y el discernimiento que proviene del Espíritu Santo. Sin embargo,
Este discernimiento requiere un corazón preparado y una mente disciplinada. El primer requisito para el discernimiento profético es la familiaridad con las Escrituras. Daniel 9:2 nos muestra un modelo cuando dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Daniel no recibió revelación sobre los tiempos hasta que primero miró atentamente las profecías existentes. De manera similar, no podemos discernir el significado de eventos como el ejercicio Security Belt 2025 si no conocemos primero lo que Ezequiel y otros profetas escribieron. Esto implica un estudio sistemático y contextual de las profecías bíblicas, no una lectura superficial o selectiva. Debemos entender no solo versículos aislados sino capítulos completos y libros enteros, reconociendo tanto el contexto histórico original como las posibles aplicaciones actuales. Como escribió Pedro, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 2 Pedro 1:20. Lo que significa que nuestro entendimiento debe estar alineado con el mensaje completo de las Escrituras y la interpretación histórica de la Iglesia. El segundo requisito es la humildad interpretativa. La historia del estudio profético está llena de ejemplos de intérpretes bien intencionados que identificaron definitivamente a cierta figura histórica como el anticristo o declararon fechas específicas para el retorno de Cristo, solo para ser desmentidos por los acontecimientos posteriores. Jesús mismo advirtió, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, Mateo 24:36. Esta humildad no significa abstenerse de interpretar las profecías, sino reconocer los límites de nuestro entendimiento. Cuando observamos la cooperación militar entre China, Rusia e Irán, es apropiado señalar las sorprendentes similitudes con la coalición descrita en Ezequiel 38. Pero debemos evitar declaraciones categóricas que excedan lo que las Escrituras afirman claramente. El tercer componente esencial es la vigilancia espiritual. En Lucas 21, 34-36, después de hablar sobre las señales de los últimos tiempos, Jesús advierte, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta vigilancia implica mantener un estado de alerta espiritual, no dejándonos absorber por preocupaciones mundanas hasta el punto de volvernos insensibles a las señales de los tiempos. En nuestra era de distracciones digitales constantes, mantener esta vigilancia es particularmente desafiante pero esencial. Junto a esta vigilancia, Jesús enfatiza la oración consistente. En Marcos 13:33, después de describir los eventos escatológicos, concluye, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. La oración no es solo para pedir protección personal sino para obtener discernimiento. Como expresó Daniel después de recibir revelación profética, mientras yo estaba hablando y orando, el varón Gabriel me hizo entender, Daniel 9, 20-22. La oración abre nuestro entendimiento a las dimensiones espirituales de los acontecimientos mundiales. El cuarto aspecto del discernimiento profético es la sensibilidad al Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús prometió, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Este discernimiento espiritual trasciende el análisis intelectual de las profecías. No se trata simplemente de correlacionar eventos actuales con textos antiguos, sino de percibir la actividad de Dios en los acontecimientos contemporáneos. Durante siglos, creyentes fieles han esperado el cumplimiento de las profecías de Ezequiel sin ver una alineación clara de las naciones descritas. En nuestra generación, sin embargo, estamos presenciando configuraciones geopolíticas que eran impensables hace unas décadas. Esto requiere no solo conocimiento bíblico sino sensibilidad espiritual para reconocer el momento divino. Un quinto elemento crucial es la comunidad interpretativa. El discernimiento profético no debe practicarse en aislamiento sino en comunión con otros creyentes. Proverbios 11:14 nos recuerda que en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando interpretamos eventos como la alianza China-Rusia-Irán y su posible significado profético, debemos buscar sabiduría en la comunidad de fe, escuchando diversas perspectivas y evaluándolas a la luz de las Escrituras.
Esta comunidad interpretativa debe incluir voces de diferentes trasfondos culturales y teológicos. Los creyentes en Medio Oriente, por ejemplo, pueden aportar perspectivas sobre la geopolítica regional que complementan las visiones occidentales. De manera similar, los estudiosos con conocimiento de los idiomas originales y la historia antigua pueden proporcionar matices que se pierden en las traducciones. Un sexto aspecto es el equilibrio entre el reconocimiento de las señales y la continuación de nuestra misión diaria. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús sobre la señal de su venida y del fin del siglo, Él proporcionó indicadores pero también enfatizó, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El discernimiento profético nunca debe llevarnos a abandonar la gran comisión. Este equilibrio es esencial. Por un lado, debemos estar atentos a señales como el ejercicio Security Belt 2025 y su posible conexión con Ezequiel 38. Por otro lado, esta conciencia profética debe energizar nuestra misión evangelística, no distraernos de ella. Como expresó C.S. Lewis, si leéis la historia, encontraréis que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente los que más pensaron en el mundo venidero. Finalmente, el verdadero discernimiento profético produce frutos específicos en nuestras vidas. No se trata simplemente de estar informados sobre escenarios escatológicos, sino de permitir que esta comprensión transforme nuestra vida diaria. En 2 Pedro 3, 11-12, después de hablar sobre el día del Señor, el apóstol pregunta, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? El discernimiento profético genuino siempre conduce a una mayor santidad, urgencia evangelística y desprendimiento de lo material. Cuando vemos alianzas como la de China, Rusia e Irán formándose ante nuestros ojos, nuestra respuesta no debería ser simplemente actualizar nuestros gráficos proféticos, sino examinar nuestras prioridades y compromisos a la luz de la eternidad. Aplicaciones prácticas para el creyente en tiempos proféticos. Al observar eventos como el ejercicio naval Security Belt 2025 y reconocer sus posibles implicaciones proféticas, surge la pregunta práctica, ¿cómo debemos vivir a la luz de estas realidades? Las Escrituras no nos dejan sin dirección, ofreciéndonos principios concretos para tiempos como estos. Permíteme compartir 7 aplicaciones prácticas para el creyente que vive en lo que podrían ser los tiempos finales antes del cumplimiento de Ezequiel 38-39. Primero, cultiva un corazón en paz en medio de turbulencias geopolíticas. Jesús advirtió sobre guerras y rumores de guerras, pero inmediatamente añadió, mirad que no os turbéis, Mateo 24:6. Esta paz no proviene de la ignorancia de las realidades mundiales sino del conocimiento de que Dios permanece soberano sobre cada alianza militar y maniobra política. Como prometió en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz interior se cultiva a través de disciplinas como la oración diaria, la meditación en las promesas bíblicas y la práctica constante de la gratitud. Cuando leemos noticias sobre ejercicios militares conjuntos entre potenciales adversarios, nuestra primera respuesta no debería ser ansiedad sino una renovada confianza en la soberanía divina. Eduardo, un pastor de 72 años de Valparaíso, compartió conmigo cómo implementa este principio. Cada mañana leo las noticias internacionales, pero lo hago después de mi tiempo devocional, no antes. Esto me asegura que interpreto los acontecimientos mundiales a través del lente de la verdad bíblica, no al revés. Cuando leo sobre tensiones entre grandes potencias, recuerdo inmediatamente Salmos 2, donde Dios se ríe de las conspiraciones de las naciones. Segundo, desarrolla sabiduría financiera para tiempos inciertos. Proverbios nos llama repetidamente a la prudencia en asuntos económicos, y Jesús mismo aconsejó, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Lucas 16:9. Esto implica utilizar nuestros recursos de manera que beneficien el reino eterno, no solo nuestra comodidad temporal. En términos prácticos, esto significa mantener un equilibrio entre la previsión financiera prudente y la generosidad sacrificial.
Debemos evitar tanto la ansiedad que acumula por miedo como la imprudencia que ignora las responsabilidades familiares. La clave es mantener nuestras posesiones con manos abiertas, reconociendo que somos administradores, no propietarios. Mercedes, una viuda de 68 años de Monterrey, ejemplifica este principio. Cuando percibí que los tiempos se están acercando al fin, reorganicé mis finanzas. Mantuve un fondo de emergencia razonable, pero incrementé significativamente mis donaciones a ministerios que llevan el Evangelio a países cerrados. Si realmente creo que estamos en los últimos días, mis inversiones deberían reflejarlo. Tercero, fortalece los lazos comunitarios con otros creyentes. Hebreos 10, 24-25 nos exhorta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La referencia a aquel día vincula directamente la importancia de la comunidad cristiana con la proximidad del retorno de Cristo. En tiempos de incertidumbre global, la Iglesia debe funcionar como una familia extendida donde compartimos recursos, conocimientos, habilidades y apoyo emocional. Esto va más allá de simplemente asistir a servicios, implica crear redes de apoyo intencionales que pueden sostenerse mutuamente en tiempos difíciles. Roberto y Carmen, un matrimonio de Bogotá en sus 60, compartieron cómo implementan esto. Iniciamos un grupo pequeño específicamente enfocado en estudiar profecía y apoyarnos mutuamente en preparación práctica. Compartimos habilidades, uno enseña primeros auxilios, otro jardinería urbana, otro reparaciones básicas. No es por miedo sino por sabiduría y deseo de ser recursos para nuestra comunidad si bien en tiempos difíciles. Cuarto, desarrolla una cosmovisión bíblica informada que pueda evaluar críticamente la información. En una era de desinformación y noticias polarizadas, el discernimiento informativo es esencial. Pablo advirtió que en los últimos tiempos, los hombres malos y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 Timoteo 3:13. Contrarrestar esto requiere lo que Hebreos 5:14 describe como tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Prácticamente, esto significa consumir información con discernimiento crítico, comparándola con principios bíblicos y buscando múltiples fuentes. Cuando leemos sobre alianzas como la de China, Rusia e Irán, debemos evaluar tanto los hechos reportados como las interpretaciones ofrecidas, recordando que toda fuente humana tiene limitaciones y sesgos. Ana María, profesora jubilada de 70 años, compartió su método. He creado un hábito de contrastar toda información sobre eventos internacionales con al menos 3 fuentes de diferentes orientaciones. Luego oro específicamente pidiendo discernimiento antes de formar una opinión definitiva. También mantengo un diario donde registro eventos significativos junto con pasajes bíblicos relevantes, buscando patrones con el tiempo. Quinto, profundiza tu conocimiento de la palabra para enfrentar el engaño. Jesús advirtió que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. La principal defensa contra el engaño es un conocimiento profundo de la verdad. En términos prácticos, esto significa ir más allá de lecturas devocionales superficiales hacia un estudio sistemático de las Escrituras. Incluye familiarizarse no solo con pasajes proféticos aislados sino con la narrativa bíblica completa y los principios hermenéuticos sólidos que nos permiten interpretar correctamente los textos proféticos. Miguel, pastor retirado de 75 años, ofrece esta sugerencia. He guiado a muchos creyentes mayores a formar círculos de estudio bíblico, donde no solo leen la palabra juntos sino que aprenden a estudiarla metodológicamente. Utilizamos recursos como líneas temporales proféticas, mapas del antiguo Cercano Oriente y estudios de palabras en los idiomas originales. Esto los equipa para evaluar por sí mismos las interpretaciones proféticas sensacionalistas tan comunes hoy. Sexto, mantén una perspectiva evangelística urgente. Jesús vinculó explícitamente el fin de los tiempos con la misión global, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Si creemos que estamos viendo señales del cumplimiento inminente de profecías como Ezequiel 38-39,
esto debería intensificar nuestro compromiso con la Gran Comisión. Prácticamente, esto significa evaluar nuestras prioridades de vida, tiempo y recursos a la luz de la urgencia eterna. Para algunos, puede implicar participar en misiones de corto plazo. Para otros, aumentar su apoyo financiero a organizaciones misioneras o comprometerse con evangelismo local. Sofía, una jubilada de 67 años de Quito, ejemplifica este enfoque, después de estudiar las profecías sobre el fin y ver cómo los eventos actuales parecen alinearse con ellas, reorienté mi jubilación. En lugar de simplemente descansar, ahora dedico 3 días a la semana a un ministerio que alcanza a migrantes en nuestra ciudad. Si realmente creo que el tiempo es corto, ¿cómo podría hacer menos? Séptimo, cultiva una mentalidad de mayordomía responsable hacia la creación. Aunque los eventos proféticos sugieren el eventual fin del orden mundial actual, Romanos 8, 19-22 nos recuerda que la creación también será redimida, no abandonada. En Apocalipsis 11:18, Dios promete destruir a los que destruyen la tierra, indicando que el abuso ambiental es considerado seriamente en el juicio divino. Este principio cuestiona la falsa dicotomía que sugiere que los creyentes escatológicamente conscientes deberían despreocuparse del bienestar ambiental. Por el contrario, nuestra expectativa de un cielo nuevo y una tierra nueva debería motivarnos a ser mayordomos responsables en el presente. Francisco, un agricultor de 73 años en Chile, lo expresa así: porque creo que Cristo puede regresar en cualquier momento, cuido mi tierra con mayor diligencia, no menos. Cuando practico agricultura sostenible, estoy honrando al Creador y mostrando que mis acciones están alineadas con mis creencias sobre el futuro de la creación. Estas 7 aplicaciones prácticas: cultivar paz interior, desarrollar sabiduría financiera, fortalecer lazos comunitarios, ejercitar discernimiento informativo, profundizar en el conocimiento bíblico, mantener urgencia evangelística y practicar mayordomía responsable, forman un marco integral para vivir fielmente en tiempos que podrían estar acercándose al cumplimiento de profecías como Ezequiel 38-39. Cuando observamos desarrollos como el ejercicio Security Belt 2025 entre China, Rusia e Irán, nuestra respuesta no debería ser miedo ni fascinación especulativa, sino una renovada determinación para vivir como hijos de luz. 1 Tesalonicenses 5:5, conscientes de los tiempos, pero enfocados en nuestra misión eterna. Como nos recuerda 2 Pedro 3, 11-12, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? La verdadera preparación para los tiempos finales no es construir búnkeres o acumular provisiones, sino cultivar corazones santos y vidas íntegras que anticipan el retorno de nuestro Señor. Un llamado a la vigilancia espiritual. Si has llegado hasta este punto del mensaje, eres un verdadero buscador de la verdad divina. ¡Felicidades! No es casualidad que hayas permanecido hasta el final de esta reflexión sobre la posible conexión entre los recientes ejercicios militares Security Belt 2025 entre China, Rusia e Irán y las profecías de Ezequiel 38-39. Tu perseverancia demuestra un corazón que anhela comprender los tiempos en que vivimos a la luz de la palabra eterna. Hemos recorrido un camino profundo, analizando cómo estas 3 potencias, ubicadas precisamente al norte y al oriente de Israel, están forjando alianzas que parecen alinearse asombrosamente con las descripciones proféticas escritas hace más de 2500 años. Hemos visto cómo Irán, la antigua Persia, ocupa un lugar prominente tanto en la profecía como en la coalición actual. Hemos examinado las motivaciones de estas naciones, que buscan desafiar el orden mundial existente y posiblemente codician los recursos recién descubiertos de Israel, exactamente como Ezequiel predijo. También hemos recordado intervenciones divinas a lo largo de la historia de Israel, desde el Mar Rojo hasta las guerras modernas, reconociendo patrones que sugieren cómo podría manifestarse la protección sobrenatural que Ezequiel profetizó para el conflicto final. Y hemos reflexionado sobre aplicaciones prácticas para nuestra vida espiritual mientras observamos estas señales proféticas desarrollándose ante nuestros ojos. Pero quizás la pregunta más importante permanece: ¿qué harás con esta información? ¿Será simplemente un conocimiento interesante o transformará tu forma de vivir cada día? Recuerda las palabras de Jesús en Lucas 21:28,
cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La profecía bíblica no fue dada para generar miedo, sino esperanza y vigilancia. No fue revelada para satisfacer nuestra curiosidad, sino para transformar nuestras prioridades. Te invito a escribir en los comentarios: he llegado al final porque creo en su plan, y comparte cómo este mensaje ha impactado tu perspectiva sobre los acontecimientos mundiales actuales. Quizás te ha ayudado a ver las noticias internacionales con ojos diferentes, reconociendo la mano soberana de Dios detrás de los titulares. O tal vez ha renovado tu compromiso de vivir con mayor urgencia espiritual, reconociendo que el tiempo puede ser más corto de lo que imaginamos. Suscribirte a este canal es como plantar una semilla de fe que crecerá en otros corazones. Cada vez que compartes estos mensajes, estás ayudando a otros creyentes a discernir los tiempos y a vivir con sabiduría profética. En un mundo donde predominan el miedo y la incertidumbre, ser portadores de verdad bíblica es un ministerio esencial. Antes de despedirnos, quiero orar contigo. Señor Celestial, te agradecemos por la luz de la profecía que nos has dado en tu palabra. Mientras observamos eventos como la alianza entre China, Rusia e Irán, te pedimos discernimiento para interpretar correctamente los tiempos. Líbranos tanto del escepticismo que ignora tus señales como de la especulación que va más allá de lo que has revelado. Danos corazones vigilantes pero confiados, sabiendo que tú sigues siendo soberano sobre todas las naciones y sus planes. Prepáranos para ser testigos fieles, viviendo con la urgencia y esperanza que corresponde a quienes creen que tu retorno puede estar cerca. En el nombre de Jesús, amén. Y finalmente, un adelanto de lo que viene. En nuestro próximo mensaje, exploraremos cómo los recientes avances en inteligencia artificial y vigilancia global podrían estar preparando el escenario para los sistemas de control descritos en Apocalipsis 13. ¿Son estas tecnologías simples innovaciones humanas o precursores de los mecanismos proféticos de los últimos tiempos? Gracias por tu atención fiel. Recuerda, no estamos simplemente estudiando eventos geopolíticos, estamos discerniendo la obra de Dios en la historia mientras se acerca a su culminación prometida. Que su paz te guarde el corazón y la mente mientras vigilas y esperas su venida.